¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Bermúdez, soy estudiante de la maestría en Administración en la Universidad de IEXPRO. Hoy les hablaré del análisis e interpretación de los estados financieros y pues para comenzar les hablaré de los estados financieros a manera de introducción. Y pues bueno, sabemos que los estados financieros también son denominados estados contables y nos permiten conocer cuál es la situación económica y financiera de la empresa durante un tiempo determinado. Los estados financieros son cada uno de los elementos que conforman las cuentas anuales de la empresa y que sirven para dar valor al momento en que se encuentra cada organización después del ejercicio económico. Los estados financieros proporcionan a sus usuarios información útil para la toma de decisiones. Esa es la razón por la cual se resume la información de todas las operaciones registradas en la contabilidad de una empresa para producir información útil en la toma de decisiones. Los estados financieros provienen del resumen de la información contable. Ahora, pues el concepto de un análisis de estados financieros es hacer una medición adecuada de los resultados obtenidos por la administración y tener una base apropiada para emitir una opinión correcta acerca de las condiciones financieras de la empresa y sobre la eficiencia de su administración, así como para el descubrimiento de hechos económicos referentes a la misma. Por tanto, el análisis financiero dará la pausa a la formulación de juicios, proporciona elementos que permiten formarse una opinión, presentan cifras de los estados financieros de la empresa a la que pertenecen y su panorama general. Coadyuva para el conocimiento general de la misma. A través del análisis financiero, un analista experimentado puede detectar problemas que a la fecha han pasado inadvertidos por la dirección de la empresa, administración de la empresa, y no les han concedido la importancia necesaria. Por lo tanto, estará en condiciones para preparar un informe que dé la pauta de las medidas correctivas a tomar por parte de la dirección de la empresa, y el tiempo para aplicarlo es relativamente corto. El objetivo del análisis financiero en términos generales tiene por finalidad pues, los siguientes puntos: cuantificar de manera precisa las áreas financieras de la empresa, conocer los éxitos y los problemas de la empresa, coadyuvar a la solución de problemas presentes, conocimiento de la proyección de la empresa, coadyuvar a la solución de problemas futuros, conocimiento de la forma y modo de la obtención y aplicación de los recursos de la misma. En otras palabras, podemos decir que mediante la aplicación del análisis financiero se hace la evaluación y conocimiento de la situación financiera de la empresa para saber si se está cumpliendo o no con las finalidades propias. Los métodos de análisis son una técnica contable o una técnica más bien aplicable a la interpretación que podemos entender como el orden que sigue para separar y conocer los elementos descriptivos y numéricos que integran el contenido de los estados financieros. Para el caso de mi investigación hablaré de tres. El primero de ellos es método de razones simples, y este método consiste en relacionar cifras de conceptos homogéneos de los estados financieros y de su resultado para obtener consideraciones que nos sirvan para apoyar nuestra interpretación acerca de la solvencia, estabilidad y productividad de la empresa. El fundamento de este método está determinado en la íntima relación que guardan los conceptos que forman los estados financieros, así como las ligas entre rubros que son homogéneos de un estado financiero a otro. Es por eso que nacen las llamadas razones estáticas, dinámicas y razones estático-dinámicas. Las razones financieras consideradas entre las más comunes son el análisis de solvencia, que la solvencia circulante es resultado de
dividir el activo circulante entre el pasivo circulante. Parte de la base de que las deudas a corto plazo están garantizadas con los valores de activo circulante, que constituye los bienes disponibles con los que se cubrirán las deudas próximas a vencer. Es decir, el pasivo circulante es resultado del financiamiento del activo circulante. Esta razón pues, es la más antigua. Anteriormente pedía una relación mínima de 2:1. Actualmente, en vista del uso del crédito como auxiliar económico de las grandes empresas y pues también de las pequeñas, siempre los créditos aportan y ayudan al crecimiento de una empresa. Su relación puede ser menor de acuerdo con el giro. Para que tenga solvencia circulante sea buena. La solvencia inmediata es resultado de restar el activo circulante de los inventarios y esto dividirlo entre el pasivo circulante. Esta prueba es muy rigurosa por considerar la liquidez de la empresa mediante la utilización de valores fácilmente aplicables y realizables y retornables, como el efectivo en caja, bancos, inversiones, bonos, valores. En este caso se exigía una proporción de 1:1, pero la práctica señala que tener efectivo ocioso es perjudicial para una empresa, como el tener una relación inferior al 0.4. Para el saco de la segunda fórmula, la razón debe ser cercana a la unidad, para considerarla razonable dependiendo del giro de la empresa. Para una interpretación más adecuada, esta razón es llamada prueba ácida o prueba de ácido, que realmente es una prueba que puede determinar muchas oportunidades también de obtener financiamientos. El análisis de estabilidad, encontramos que el estudio del capital o el origen del capital es resultado del pasivo total entre el capital contable o el pasivo circulante entre el capital contable y pues el pasivo fijo entre el capital contable. La finalidad de este grupo de razones es la de conocer la proporción que existe en el origen de la inversión de la empresa, capital proveniente de fuentes ajenas, capital obtenido de sus propios recursos. Se acepta una relación máxima del 1:1 respecto a la primera razón, es decir, que el capital ajeno sea igual al propio, debido a que una razón superior provocaría un desequilibrio y habría peligro de que él pasara a ser propiedad de terceras personas, es decir, comprometer el patrimonio de la empresa, de los accionistas. Respecto a las dos razones, es conveniente que la segunda de ellas sea superior. Y bueno, hablaremos ahora de la inversión del capital, que es activo fijo entre el capital contable. Para este caso se observa la relación que guardan los bienes estables con el capital propio, que es una inversión permanente. Esta razón a su vez es conocida como préstamos a largo plazo, capital ajeno, que normalmente sirven para la adquisición de nuevos activos fijos. Pues, el resultado variará de acuerdo al giro de la empresa, ya que una industrial pues, requiere mayor maquinaria y equipo a una comercial. Pues este tipo de razones muestra la aplicación de intereses obtenidos para el mejor aprovechamiento de futuras operaciones y evitar que también comprometer el patrimonio o los activos de la empresa. Y pues el valor contable del capital es el capital contable entre el capital social pagado, que son valores provenientes de conceptos similares que varían a través del tiempo y como resultado de las operaciones realizadas por las empresas.
determinándose el rendimiento obtenido aprovechado por la compañía o bien reflejo de los errores de administración. Ahora hablamos del estudio del ciclo económico, que son la rotación de las cuentas por cobrar, que esto es el resultado de las ventas netas a crédito entre el promedio de cuentas por cobrar. En este caso se considera solamente las ventas a créditos después de deducir devoluciones, rebajas, bonificaciones, descuentos, para que al compararlas con el promedio de saldos mensuales de los clientes nos dé el número de veces que este promedio se desplaza a través de las ventas. La rotación de inventarios proviene del costo de lo vendido de artículos terminados entre el promedio de inventarios de artículos terminados. Esto nos da como resultado las veces que se desplazan los inventarios a través de las ventas, considerando que el costo de lo vendido representa el costo al cual están valuados los artículos vendidos. Ahora, la rotación de inventarios de materias primas es resultado del costo de materia prima empleada entre el promedio de inventarios de materia prima. Esta razón nos indica las veces que se desplaza la materia prima del total empleado en producción. Estas últimas razones nos indican indirectamente el resultado de la aplicación de una buena o mala política administrativa, por lo que en forma general podrá decirse que mientras nos dé un desplazamiento superior, mejor será la política administrativa seguida, ya que señalará el uso eficiente de los valores que se estudian en cada caso. Ahora, la rotación de cuentas por pagar es el resultado de compras netas a crédito entre el promedio de cuentas por pagar y nos indica el número de veces que se desplazan las deudas a corto plazo por adquisición de mercancías o materia prima en relación al total de las mismas adquiridas en el ejercicio que se analiza. Ahora, el análisis de la productividad, pasaremos a la parte de análisis de la productividad, una parte importante para conocer de la empresa y saber si estamos siendo o no rentables. Pues ese es el estudio de las ventas, que esto proviene de las ventas netas entre el capital contable o ventas netas entre el capital de trabajo. Si lo que queremos conocer es sobre la productividad de la empresa, es necesario utilizar las ventas en relación al capital propio o con el capital de trabajo, ya que estas ventas están superditadas a la potencialidad de dichos capitales. Pero si lo que necesitamos es exactitud, es necesario la aplicación de otros métodos que nos señalen la debida interpretación. El estudio de utilidad nos da proviene del resultado de la utilidad neta entre el capital contable o utilidad neta entre el pasivo más el capital, o sea, el pasivo total más el capital contable, o la utilidad neta entre las ventas netas. La aplicación de estas razones nos mostrarán el rendimiento obtenido de acuerdo a diferentes factores y por ende la eficiencia de las políticas administrativas. En el caso de la primera razón nos señala la productividad obtenida de acuerdo a la inversión propia. La segunda ya se consideran recursos propios y recursos de terceros o recursos ajenos o recursos por financiamientos, préstamos. Y la tercera razón nos dará el rendimiento por cada peso de venta que obtiene la empresa. El estudio de aplicación de recursos, aquí hablamos de que es resultado del superávit ganado entre el capital contable o de dividendos decretados entre el capital contable. Con estas razones podemos darnos cuenta de la aplicación que se hace de los rendimientos ganados, los cuales deben ser netos, es decir, después de considerar impuestos y dejar solamente cantidades que en un futuro puedan ser utilizadas. Es importante estudiar la aplicación que se les da a los resultados de una empresa, ya que puede generalizarse que están perjudicial o que estos son perjudiciales para al momento de reinvertir las utilidades de más, que formen un capital ocioso o como dejar sin debidos recursos a la empresa. El segundo método
Continuamos con los métodos. Es el de porcientos integrales, y este se aplica a aquellos casos en los cuales se desea conocer la magnitud o importancia que tienen las partes que integran un todo. Para ello se equipara la cantidad total o global con el 100% y se determina en relación con dicho 100% relativo a cada parte. Los resultados obtenidos quedan expresados también en porcientos, encontrando aquí la ventaja y la desventaja del método. La ventaja es porque al trabajar con números relativos nos olvidamos de la magnitud absoluta de las cifras de la empresa, y con ello se comprende más fácilmente la importancia de cada concepto dentro del conjunto de valores de la empresa. Sin embargo, también aquí aparece el defecto del sistema, ya que al hablar en términos de cientos es fácil llegar a conclusiones erróneas, especialmente si se quieren establecer porcientos comparativos. Por ejemplo, el costo de ventas de una empresa en un año fue del 65% sobre las ventas, y en el que sigue el 70%, con lo cual aparentemente el costo de ventas fue superior en el segundo año en relación con el primero. Esto puede ser cierto con su 100% anual, pero probablemente no entre sí, pues puede suceder que ese 65% tenga una magnitud o volumen superior a la cantidad por el volumen del 70%. Es decir, o sea, probablemente el año en el que tuvimos el 65%, el costo de ventas en términos monetarios fue mayor que ese 70%, ¿no? Entonces puede generar una cierta interpretación errónea pues, del concepto, ¿no? Por lo anterior, pues vemos que es útil este modelo para obtener conclusiones aisladamente ejercicio por ejercicio, pero no para hacer comparaciones entre dos o más ejercicios. Desde el punto de vista de su aplicación, este método puede ser total o parcial. Será total si es el todo, o sea, el 100%, y corresponde a la cantidad máxima incluida en un estado financiero, y será parcial si se toma como el 100% uno de los capítulos o aspectos parciales de un estado financiero. Los porcientos integrales totales pues es un método que desde el punto de vista total vamos a encontrarlo tantas veces como los estados financieros puedan formularse. Sin embargo, ha encontrado su mayor aplicación en el estado de situación financiera y en el estado de resultados. Las cantidades que se igualan al 100% son, en el primer estado, el total del activo por un lado y la suma del pasivo más el capital contable por el otro lado, pudiéndose determinar después los porcientos de cada capítulo del estado de situación financiera, así como los porcientos parciales de cada uno de los conceptos. En el estado de resultados, el 100% corresponde a las ventas netas, pero no hay que olvidar que en dicho estado deben quedar señaladas las ventas totales, sus correspondientes disminuciones por concepto de rebajas, bonificaciones, devoluciones, descuentos, así como también pueden manejarse, como bien comentaba, ¿no? Algún otro incentivo o que se les dé al momento de realizar la venta, y cuando esta cuenta de naturaleza financiera en forma consistente se controle junto con las otras disminuciones. El control debe hacerse para fijar la magnitud de estas disminuciones dentro del volumen de operaciones de una empresa, y en su caso hacer notar los excesos para evitar incrementos desmedidos que perjudican el desarrollo de la empresa. Los porcientos integrales parciales, prácticamente es limitado el número de aplicaciones que podemos encontrar bajo este aspecto, ya que el capítulo de un estado financiero o un concepto del mismo
puede quedar sujeto a un cálculo de esta naturaleza. Como ejemplo, para este tipo de aplicación son los porcientos integrales de los valores del activo circulante, porcientos integrales acumulativos del activo circulante en relación al pasivo circulante, porcientos integrales de cuentas por cobrar, porcientos integrales de inventarios, origen del capital, aplicación del capital y pues porcientos integrales en las utilidades. El tercer método del que hablaremos es los métodos gráficos o método gráfico. Este método queda dentro de los denominados dinámicos y se puede decir que no se consigue a través de conclusiones diferentes a las que se haya llegado por medio de la aplicación de los otros métodos, pero tiene la ventaja de mostrar en una forma objetiva cómo se conforman los estados financieros o la relación entre cuentas o renglones de los mismos. La representación gráfica de este método puede ser de lo más variado, tanto como la imaginación del analista se desenvuelva, ¿no? Y cada quien tendrá su forma de presentarlo, su forma de realizarlo, y pues como bien digo, comento, pues se quedará al criterio del analista, ¿no? El método gráfico es de uso común en todas las empresas, por lo que los empresarios y administradores se congratulan y pues les ayuda a la fácil comprensión de aspectos técnicos que números resultan verdaderamente cansados y aburridos. El analista pues debe aprovechar el uso de gráficas en lo posible, pero esto no significa que debe obligarse a la formulación, aún cuando en la actualidad se le facilite a través del uso de la computadora. También cabe comentar que el uso o el abuso más bien de gráficas puede llegar a resultar confuso en algunas situaciones, porque existen personas o analistas que generan varias gráficas para un mismo resultado y llega a generar confusión porque lo representa de diferentes maneras. Pues, bueno, como el último punto que tocaremos en este ensayo, que es la interpretación de la información financiera para la toma de decisiones, y pues la interpretación de estados financieros es sumamente importante para cada una de las actividades que se realizan dentro de la empresa. Por medio de esta, los ejecutivos se valen para la creación de diferentes políticas de financiamiento externo, así como también pueden enfocar en solución de problemas en específico que aquejan a la empresa, como son las cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Moldea al mismo tiempo las políticas de crédito hacia los clientes dependiendo de su rotación. Puede acercar, puede ser un punto de enfoque cuando es utilizado como herramienta para la rotación de inventarios obsoletos. Por este medio de interpretación de datos presentados en los estados financieros, los administradores, clientes, empleados y proveedores de financiamientos se pueden dar cuenta del desempeño que la compañía muestra en el mercado. Se toma como una de las primordiales herramientas de la empresa. Pues por interpretación debemos entender que es la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los estados financieros basado en el análisis y la comparación. Por tanto, la interpretación de estados financieros consiste en la determinación y emisión de un juicio conjunto de criterios personales relativos a los conceptos, cifras y demás información que se presenta en los estados financieros de una empresa específica. Dichos criterios se logran formar por medio del análisis cuantitativo de diferentes parámetros de comparación basados en técnicas o métodos establecidos. El objetivo o el primordial objetivo que tiene la interpretación financiera es ayudar a los ejecutivos de una empresa a determinar si las decisiones acerca de financiamientos determinados fueron los más apropiados y de esta manera determinar el futuro de las inversiones de la organización.
Sin embargo, existen otros elementos intrínsecos o extrínsecos que de igual manera están interesados en conocer e interpretar estos datos financieros con el fin de determinar la situación en la que se encuentra la empresa. Debido a lo anterior, podemos considerar que los objetivos específicos que comprenden la interpretación de datos financieros dentro de la administración y el manejo de actividades en una empresa, pues es comprender los elementos de análisis que proporcionen la comparación de las razones financieras y las diferentes técnicas de análisis que se puedan aplicar dentro de una empresa, describir algunas de las medidas que se deban considerar para la toma de decisiones y alternativas de solución para los distintos problemas que afecten a la empresa y ayudar a la planeación de la dirección de las inversiones que se realicen en la organización. Utilizar las razones más comunes para analizar la liquidez y la actividad del inventario de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activos fijos, activos totales de una empresa. Analizar la relación entre endeudamiento y el apalancamiento financiero que presenten los estados financieros, así como las razones que se puedan usar para evaluar la posición deudora de una empresa y su capacidad para cumplir con los pagos asociados de la deuda. Evaluar la rentabilidad de una compañía con respecto a sus ventas, inversión de activos, inversión de capital de los propietarios y el valor de las acciones. Determinar la posición que posee la empresa dentro del mercado competitivo dentro del cual se desempeña y proporcionar a los empleados suficiente información que estos necesiten para mantenerse informados acerca de la situación bajo la cual trabaja la empresa. Pues, los estados financieros o la importancia del análisis financiero sirve como un examen objetivo que se utiliza como punto de partida para proporcionar referencia acerca de los hechos concernientes de una empresa. Para poder llegar a un estudio posterior, se le debe dar la importancia al significado en cifras mediante la simplificación de sus relaciones. La diferencia entre el análisis y la interpretación de los estados financieros, pues aquí podemos encontrar que existen diferentes opiniones y algunos contadores no hacen distinción entre el análisis y la interpretación de la información contable, ya que, bueno, como en forma similar sucede en la medicina, en donde con frecuencia se somete a un paciente a un análisis clínico para después, con base a este análisis, proceder a concluir el estado físico del paciente, recomendando el tratamiento que se deba seguir. Un contador deberá primero analizar la información para luego proceder a su interpretación. El análisis de los estados financieros es un trabajo arduo que consiste en efectuar un sinnúmero de operaciones matemáticas, como pues lo vimos anteriormente, a través de algunas fórmulas para detectar cuestiones financieras, las razones financieras, o donde vimos las razones financieras, y pues detectamos que se pueden presentar de diferentes formas. Las cifras que ahí aparecen, como todos los números, son de naturaleza fría, sin significado alguno, a menos que la mente humana trate de interpretarlos. Para facilitar tal interpretación se lleva a cabo otro proceso pues que tampoco puede llegar a ser significativo o relevante. Al llevar a cabo la interpretación, se intentará encontrar las fortalezas y debilidades de la compañía, pues de la cual se están analizando los estudios, los estados financieros, y se están interpretando. En conclusión, podemos decir que el análisis y la interpretación de los estados financieros es parte fundamental de una empresa, ya que permite la toma adecuada de decisiones, poder tomar
buscar acciones de mejora, pero sobre todo conocer qué tan sana se encuentra, además de ser el comienzo de la detección, como bien lo comentaba hace un momento, de sus fortalezas y debilidades. No solo se debe saber leer un estado financiero, es decir, pues tengo tanto en activo, pasivo, activo circulante, activo fijo, en pasivo y mi capital, porque pues la importancia radica en poder realizar un análisis profundo de la información que realmente se está presentando, eh, in, para posteriormente interpretarla y emitir un juicio certero y adecuado. Actualmente muchas empresas que buscan un financiamiento deben entregar sus estados financieros a la empresa que les va a otorgar un crédito. No necesariamente debe ser un banco, una financiera, en algunas ocasiones hasta los proveedores para poder otorgar o darles un crédito solicitan los estados financieros y estos la analizan para obtener información sobre su capacidad de pago, niveles de endeudamiento, el valor real de la empresa. Partiendo de este análisis, el acreedor o la persona que va a otorgar un financiamiento analiza e interpreta si es viable otorgar el financiamiento o no, y a su vez si no hay algún riesgo de su patrimonio propio o lo que le van a invertir en ese financiamiento, no existe un riesgo de impago, ¿no? Entonces esta parte es de suma importancia en la actualidad, y sobre todo en estos tiempos en donde o en algún momento se presentaron situaciones en el país de impagos de empresas que no tuvieron la capacidad para desenvolverse o para poder pagar. Simplemente pues decía, no, pues sí, traigo un crédito y pues lo he ido pagando bien y bueno, dábamos, ¿no? Se daba el crédito. Actualmente las empresas financieras, y como bien lo comentaba, algunos de los proveedores en este caso serían proveedores de recursos y proveedores de mercancías, cuentan ya con analistas de crédito que son especialistas en ello y emiten dictámenes sobre la situación de las empresas que les están solicitando algún financiamiento. Actualmente muchas empresas a determinados niveles, no todas todavía lo hacen, y que sería muy sano, llegan a dictaminar su información, es decir, contratan un despacho externo de contadores que llegan, analizan la información y la desglosan y pues, interpretan y emiten un dictamen en el cual les entregan la herramienta a los dueños, a los administradores de la situación real de la empresa y lo que ellos detectan. Esto no todas las empresas lo hacen, lo deberían hacer, es muy sano. ¿Por qué? Porque muchos cuentan con un contador a veces es un técnico en contabilidad dentro de la empresa que más o menos les lleva las cuentas, pero pues en lo básico, ¿no? Con conocimientos básicos. Algunos otros pues llegan a contratar, aparte de ese contador o de ese técnico en contabilidad que tienen, un contador externo para que les lleve la parte fiscal. Y bueno, si ya se hace todo esto, reitero, sería
muy sano tener una empresa que nos dictamine y nos diga la realidad de las cosas, porque pues a lo mejor el contador interno presentó una información que el contador que nos va a hacer nuestras declaraciones o nos va a presentar la situación fiscal, pues se basa de esos números, pero pues sin tener un conocimiento real interno de la empresa. Entonces, al momento de dictaminar se pueden detectar errores que se estén cometiendo al momento del registro contable. Entonces, pues creo yo que no está de más poder contratar estos despachos y que al menos una vez al año nos generen la dictaminación y podernos quedar tranquilos de que la empresa se encuentra sana, se encuentra bien y no se corre el riesgo de alguna pérdida. Muchas gracias.